Estimados colegas, el corazón de nuestro paciente está muy enfermo y padece los siguientes síntomas: aburrimientasis aguda en todo el cuerpo y desganitis muscular, pantallosis ocular persistente y la maldita fiebre Nintendo. Ni tengo, ni subo, ni subo, ni bajo, ni pinto, ni corro, ni nada. Y cómo no, familirea occupatis e inflamación del Netflix cerebral. Nos encontramos, estimados colegas, ante un clarísimo caso de síndrome de ni fu ni fa. Un corazón triste y blanco como un copo de nieve y gris como un volcán apagado. Creo que no hay más remedio que intervenir el corazón de nuestro paciente. Félix Bataller Montfort necesita un nuevo corazón.
fantasma del hospital. Mira, si eres de payasos hospital, ya han pasado esta mañana, yo paso. Que soy el fantasma del hospital y he venido a comerme tus tripas. Ya, me devuelves el notico si no te importa. Lo habrás llenado todo de virus, de ácaros. ¿Te has limpiado los cadáveres antes de entrar? Oye, pero ¿tú de qué vas? ¿Estás mal de la cabeza? No, estoy mal del corazón. ¿Lo has escuchado? ¿El qué? Mi tambor. Tambor. Sí. Lo he perdido esta mañana y ya no lo encuentro. Yo no escucho nada. He estado por aquí y no he visto nada. Baja de ahí. ¿Sabes que se puede romper y te podrías hacer daño? Sí, y solo aquí hay una cama para un enfermo, y ese soy yo. ¡Silencio! Si no está aquí, estará en otro sitio. Vamos, seguro que entre los dos lo encontraremos más rápido. Te necesito. ¡Venga, en marcha! ¿Vamos dónde? Yo no puedo salir de aquí. El médico me ha dicho... ¡Ay, el médico me ha dicho! ¿No te ha dicho el médico que eres un niño demasiado soso? Cuando esté curado ya verás. ¿Cuando estés curado? No. Es ahora cuando tienes que hacer cosas. Mira la cara de empanado que me traes. Vamos a buscar mi tambor antes de que deje de sonar. Pero que te he dicho que no puedo. El médico tiene que venir a hacerme unas pruebas cardiovasculares y unas analíticas perineales. Tiene que achacarme. ¡Ay, es que no tienes corazón! Lo que tengo es hambre. ¿Hambre? Haberlo dicho antes, hombre. ¿Qué te comerías ahora mismo? Unos callos. ¿Unos callos? Sí, mis abuelos son de Albacete. No, unos callos no. Pero yo sé dónde encontrar una tacita de leche calentita con unas magdalenas recubiertas de azúcar. ¿Azúcar? El azúcar es malo para la salud, ¿sabes? Sí, hiperactividad, falta de calcio, pérdida de elasticidad y te pueden salir gusanos en la barriga y ácaros. ¡Magdalenas! Con oreo y lacasitos de colores por encima. Sin azúcar. ¡Tachán! ¿Tienen aceite de palma? ¡No! Está bien. Venga, espera. Debemos tener mucho cuidado. El camino será muy duro, camarada. Nos espera una travesía por desiertos de nieve, llenos de placas de hielo en constante movimiento. ¡Y los osos! Después están los osos. Si acá solo está el pasillo. ¡Expedición Cocina! ¡Nombre y contraseña! A mayúscula 469 Hospital 9 de Octubre. La del wifi, no, empanado. La contraseña de mi expedición. La expedición de Cora Shackleton. ¡Casca! Nombre y contraseña. Soy Félix Bataller Monfort y la contraseña Beetlejuice. ¡Mola! Puedes entrar. Sí, espera que coja la redecita por si refresca. ¡Entra! ¡Kungu!
llueve y no puede parar, y las orillas de tus mejillas vienen y van. Si estás cansado de verlo todo mal, si crees que ya es hora de soñar y las antenas de tus tejados dan la señal, nieve caerá por ti. Si miras al todo y ves que todo es blanco, se cierra el cielo en un extraño llanto, y las montañas y las estrellas ya son tu manto. Félix se va a dormir, no sabe a dónde ir. Cora ya está en un lugar donde las cosas suelen pasar, donde las luces danzan las solas como un pincel. Y las auroras hacen siluetas sobre el papel. Nieve caerá por él. Nieve caerá por él. Nieve caerá. Es que ya te había dicho que tenía que coger la Rebequita. Ay, pues yo no tengo frío. Cora, si el médico nos ve aquí, nos va a caer el pelo. ¡Ay, venga, Félix! La cocina está cruzando ese pasadizo helado. Ya siento el olorcito. Pero si eso es el pasillo del hospital y está fregado. Ay, ¿qué? ¿Que no lo ves? Es un pasillo fregado. Eso es lo que es. ¿Y qué? Pues que no se pisa. Eso es lo primero que debe de saber un nene cuando nace. ¿Pero qué haces? Di lo que quieras, pero no tenemos otra salida. Siempre hacia adelante, hacia allá o hacia allí, pero nunca sin ti. Mira, nos espera una merienda que hará historia. Aunque yo no tengo hambre, qué extraño. ¡En marcha! Cora, 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 Cora. ¡Ah! Cora, te lo había dicho, no deberíamos estar aquí. Ay, ¡calla y escóndete! ¡Guau! ¡Au! ¡Aquí! ¡Qué desastre de habitación! ¿Quién habrá sido? Mira, 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 todo por el suelo.
Todo patas para arriba, para patas para arriba. Otra vez a fregarlo todo, Dios que no hay derecho. El día menos he pensado, toco los trastos y me voy al Polo Sur. Lo tengo decidido, y hablando del Polo Sur. Qué frío hace aquí. En fin, ¿tú qué opinas, querida? ¿No dices nada? Qué mujer más fría que tú. En fin, esto ya está. Ya está mojado. ¿Y qué pasa con los suelos mojados? Que no se pisan. Eso es lo primero que debe aprender un niño al nacer. Que no hay problema solucionado. En fin, vamos a ver. Un parque infantil cierra por falta de niños. Madre mía. No, una niña de 7 años se enamora de su iPhone 8. Madre mía, madre mía. Ah, mira esta. Un padre y una madre apuntan a sus hijos a 24 extraescolares. Un miércoles. Madre mía, vámonos, querida, el mundo se está volviendo completamente loco. Ya ha pasado el peligro, Félix. He comprobado las coordenadas. La brújula se ha vuelto loca. Estamos cerca, lo presiento. ¡Mira! Unas placas de hielo sobre el mar nos indican el camino. ¡Hemos llegado a la barrera de Ross! Estamos encaminados, en marcha. ¿Qué la barrera del arroz? ¿Pero qué barrera? Si la única barrera que hay aquí es la del parking Cora. Lo que tú digas. Tranquilo, poco a poco, no te muevas. ¿Qué está pasando? Yo me vuelvo a la habitación. ¡Quieto! Piensa que bajo nosotros solo hay kilómetros de océano helado. Eso me tranquiliza más. Gracias. ¡Ay, sí! Vamos. Cora, tengo una idea. Mejor que vayas tú sola, y yo me espero aquí, vigilando. Bueno. Groenlandia, Kamchatka, Takatuka, Alaska, ¡qué rasca! Los mapas están en lo cierto. El camino es ¡por allá! ¡Vamos por allí! Mi tambor. ¿Lo escuchas ahora? Ahora sí.
delante de la tele viendo el Bob Esponja. No, no es eso. Tranquilita y sin molestar a los papás. ¿Escuchas? ¿El qué? La música. ¡Es el capitán! ¿Qué capitán? ¡El capitán Amundsen! Hace tiempo que vaga por estos parajes. Nunca sabré lo que hacer. ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Shackleton! ¡Amundsen! ¡Shackleton! ¡Amundsen aquí dentro! ¡Ah! ¡Querida amiga! ¡Guau! ¿Cuánto tiempo sin verte el pelo, Un beso de esquimal. Un beso de esquimal nunca viene mal. Un segundo. Hola. Parece que se ha levantado un poco de frescoreta, ¿verdad? Es mi camarada Scott. Hemos venido a buscar mi tambor. Scott no. Me llaman Félix Bataller Montfort. Sí, ¿de dónde eres, chaval? Seguro, ya pongo. No le haga caso, capitán. El hielo le ha congelado las ideas. ¿Ah? Pero es un buen chico. Pues yo lo veo un poquito esmirriado, ¿no? ¿Y usted, capitán? ¿Bien? ¿Ya ha encontrado el polo sur? ¿He encontrado el Polo Sur? Sí, claro que lo he encontrado, pero he perdido el norte. ¿Un tambor? Sí. Sí, no me importaría ayudaros a encontrar ese tambor. ¿De verdad? ¿Eh? ¿Usted sabe dónde puede estar? Oh, podría llevaros a las planuras blancas, donde habita la gran mujer de hielo. Es el lugar donde las cosas se pierden, sí, pero siempre se encuentran, ¿eh? ¿Qué te parece? Así, ¿y cómo iremos? Ay, Pues ¿cómo vamos a ir? ¡En trineo! muy buena idea, Shackleton, en trineo. ¿Cómo vamos a ir con trillos si no tenemos perros? ¿Cómo que Karen ha dicho que no tenemos pelos? Oh. ¡Ay, conchite! ¡Sentada! ¿Cuál ¡Ay, es? bonito! ¡Túmbate! ¡Ataca! Félix, ¿alguna vez has ido en trineo? Sí, la verdad que no tengo carnet, pero No. tengo una autoescuela de barrio que tiene muy buenas ofertas. Ah, bueno, perfecto, eso nos viene de categoría. Venga, todos arriba del trineo y tú, Scott, coge las riendas, venga. No, pero si ya le he dicho yo que no... Bueno, pues es muy Venga, Félix, es muy fácil. fácil. Eso, sí. Mira, coges las riendas. Miras fijamente a los perros. ¡Oiga! ¡Opa! Dices, ven, muchachete, hacia allá o hacia allí, pero nunca sin ti. Cojo las ¿Repite? piernas, miro fijamente a los perros, Muy bien. fijo, hacia allá o hacia aquí, Bien. pero nunca... ¡Pero nunca sin ti! ¡Échale! ¡Venga! Uy. ¡Muy bien! ¡Scott, lo estás haciendo de categoría! ¿Pero quieres un consejo? No debería mala, ¿verdad? No, pues no miras solamente a los perros. ¿Cómo? De vez en cuando mira lo que tienes delante, concretamente esa colonia de pingüinos que están a punto de extinguirse. ¡Ay, perdón! ¡Cuidado! ¡Curva hacia la derecha! ¡Curva hacia la izquierda! ¡Túnel! Poste. ¡Precipicio!
trineo. ¿Por qué? El hielo se ha derretido. Bueno, pues si no podemos seguir en trineo, querida Shackleton, tendremos que seguir en canoa. Frío, 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 frío. Yo no me río. Hielo, hielo, me congelo. Hambre, hambre, hay que canguelo. A los cobardes se les cae el pelo. Frío, frío, y no me río. Frío, frío, y no me río. Morsas, pingüinos, serán mis amigos. Porros y focas, mis mejores marinos. Haremos temblar el fondo del mar si ese tambor queremos encontrar. Compañeros, a remar. ¡Chau! Ay, como me gusta el olor a aventura por las mañanas. Capitán, ¿Eh? ¿qué son esas luces que se ven allá? Oh, sí. Es mi amiga Aurora. ¡Aurora! ¿Eh? Dicen que sus colores salen en las noches más oscuras. Así es. He escuchado mucho sobre ella, siempre he querido conocerla. Ah, sí, no te preocupes, Shackleton, porque pronto la conocerás. Sí. Y cuando la conozcas, jamás podrás olvidarla. Mirad, amigos, aquí la tenéis. Es la aurora boreal, el mayor espectáculo de la naturaleza, delante de vuestras propias narices. Contemplad la maravilla. Oh. Amigos, aquí se separan nuestros caminos. Sí, pero tranquilos, no sufráis, no. Que si perdéis el rumbo, la gran mujer de hielo os guiará. No puedo acompañaros, debo continuar buscando el norte, aunque espero no encontrarlo nunca. Y recordad siempre, amigos, hacia allá o hacia allí, pero nunca, nunca sin ti, nunca sin ti. Buen viaje, compañeros, buen viaje y mejor el destino. Adiós, amigos. Adiós. Algún semana. ¡El tambor! ¡Cora! ¡Tu tambor! Amundsen tenía razón. ¡Nos estamos acercando! Sí, pues
ella! ¡Puedes entrar! No sufráis si perdéis el rumbo. La gran mujer de hielo os guiará, os guiará, os guiará. Qué lejos has llegado, Félix. Antes solo querías seguridad y ahora en medio de la tormenta estás. Pero es la tormenta la que te hará fuerte. Es la niebla el camino más seguro. Es el invierno el que da paso a la primavera, Félix. Mira cómo todo se deshace. El hielo que era inmenso ahora es océano. Escucha tu latido perdido. De ti depende, Félix. De ti depende. Las travesías que harás, de ti depende. Las montañas que subirás, de ti depende. Hacia allá o hacia allí, pero nunca sin ti. Si tienes frío, salta. Si tienes miedo, ríe. Si estás solo, canta. Si estás perdido, escucha. Escucha, escucha, escucha a tu corazón. ¡Cora! 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 ¡El tambor! ¡El tambor! ¡Lo escucho como si estuviera aquí! Sí, pues yo no escucho nada. ¿Nada? No sé, No hay nada. Pero bueno, pero qué desastre de habitación es esta, por favor. Hombre, aquí tenemos a nuestro paciente, ¿eh? Félix Bataller Monfort. ¿Se puede saber qué desastre de habitación es esta? ¿Qué ha pasado aquí? Es que teníamos hambre y hemos venido a la cocina a comer. Hemos venido a la cocina, pero si esto es tu habitación, Félix, si no has salido de aquí en todo el día, ¿eh? ¿Con quién estás? Con mi amiga Cora. Estamos buscando su tambor. ¿Un tambor? ¿Quién es Cora? Cora, mi amiga, la he conocido hoy. Hola. Félix, aquí solo estamos tú y yo. ¿Que no? ¿Que está ahí? ¿Que no la ve? Hola. Estoy aquí. Bueno, no sé, Félix, deben ser los efectos de la medicación, seguro, que te hacen ver visiones, pero ya está todo preparado, vámonos. Y ya nos ha llegado un corazón. Tu corazón. Sí, pero antes tenemos que hacerte una serie de pruebas. ¡Vamos! ¡Qué frío que hace aquí! Esto parece el Polo Norte. Polo Sur. Bueno, no importa, le diría a ese viejo chiflado que deje de cantar y que arregle la calefacción. ¿Amundsen? Sí. Vamos. Un momento. Sí. ¿Pero de quién es el corazón? ¿El corazón? Sí, el corazón que van a ponerle. Es tuyo, Félix. Sí, pero ¿de quién era? No, eso no te lo podemos decir, Félix, es tuyo, esto es lo que importa. Venga, vamos, rápido, no podemos perder más tiempo. Félix. Muévese, no me dejes sola así. Si estábamos a punto de encontrar mi tambor. ¿Vienes o no, Félix? Me había parecido escuchar a alguien. No, nada. Debe ser cosa de la medicación. No puede ser. Sí, hace un momento estábamos en un trineo y estábamos con el capitán, estábamos juntos. ¡Félix! ¡Regresa!
¿Quién eres? Soy Cora. ¿Cora? Yo soy muchas cosas. Soy como la nieve, como el viento, como un duende en la noche. ¿Ves? Yo soy como tú, y tú como yo. Ahora soy. Yo soy igual que tú. Si te miro a ti, tú me ves a mí. Así ando aquí, siendo una luz. Siendo un esquivar, sin mirar allá. Y ahora soy luchando igual que tú. Si te miro a ti, tú me ves a mí. Cuídamelo. Yo ya no lo necesito. No, tranquila, que no le pasará nada. Mejor que le pase de todo. ¿Qué? Que la
buscando el polo sur que atraviese océanos. Sí, que suba montañas. Que ría y que llore. Que explore volcanes. Y glaciares. Que no pare ni un segundo, Félix. Sí. Ahora, ¿tú qué harás? ¿Yo? Hacia allá o hacia allí.